Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes hoy en día les quiero dar la bienvenida para que juntos continuemos estudiando este libro de Efesios, que es súper interesante, pues nos da tanta información, especialmente para aquellos de ustedes, los elegidos de Dios, que caminan sobre este mundo y que tienen una misión que cumplir. Antes de continuar, le pedimos al Dios Todopoderoso que bendiga este estudio para que juntos podamos entender lo que Él nos quiere decir acerca de nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Hermanos, abran sus Biblias hoy en día a este capítulo 4 de Efesios, donde Pablo muy elocuentemente nos dice acerca de nuestras profesiones, acerca de nuestras actividades, qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el mundo, en la iglesia, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo para edificarnos mutuamente. Con esos pensamientos, entonces, capítulo 4, versículo 1, y leo. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que muchos de ustedes han sido escogidos para hacer un trabajo para Él. En esta lección vamos a dividir esta lección en dos partes para mejor entendimiento, ¿verdad? Para que nosotros en verdad asimilemos bien lo que la palabra nos está diciendo. Esto es acerca de nuestros trabajos en la iglesia, en el mundo, como cristianos. Si tú eres en verdad y te dices ser cristianos, entonces tu trabajo es ayudar a nuestro prójimo. Una palabra, una sonrisa, una mirada de amor, de comprensión, de esperanza. ¿Me entiendes? Dios en verdad no es un Dios de la confusión, pero Dios es amor. Por tanto, nosotros tenemos que compartir y dar ese amor a nuestro prójimo. Porque los prójimos en verdad no saben mucho, pero tú sí. Porque tú lees, tú estudias, tú tienes las armas con cómo ayudar a la gente. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Me entiendes tú? Acuérdate que Pablo era un criminal. Pablo quería asesinar a los cristianos. Él llevaba una carta, ¿verdad?, del sumo sacerdote que le autorizaba matar a los primeros cristianos. Pero él fue escogido para la vocación de revelar el misterio de Dios, la palabra de Dios, a todo el mundo, a los gentiles. Esa es la misión de Pablo. 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la palabra Espíritu es el Espíritu Santo, o sea, la unidad del Espíritu Santo, ese Espíritu que nos entra, hay veces en la mente y en el cuerpo, y tú no te puedes contener, tienes que escribir, o tienes que hablar, o tienes que decir, porque no te contienes, porque tienes que decir alguna verdad. Ese espíritu es lo que nos mantiene en unión. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu vocación? ¿Te has puesto a pensar cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú aquí por Cristo? ¿O solo estás flotando y ocupando espacio en una iglesia? ¿Ah? Tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer en estos últimos días. La hora es tarde. O estás en un lado o estás en el otro. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea que el Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, está en todo. No hay nada. Él conoce cada pelo de tu cabeza, de tu cabello.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha dado algo en Cristo. Si te dices ser cristiano, la cristiandad no es una actividad pasiva, es una actividad dinámica. Todos los días tú tienes que aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Tienes que recibir la instrucción de Él. Ya no estar tomando leche todos los días, pero hay que comer la carne del Padre. ¿Tú me entiendes? Tienes que instruirte en el cristianismo. Por lo cual dice, Salmo 68, 18, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, desde lo alto el Señor nos da. Desde las huestes celestiales Él da libremente. 9. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Me entiende? A eso vino Cristo, a ofrecer salvación de arriba de las huestes celestiales a este mundo, a las partes más bajas que existen en este mundo. Esa fue su primera comisión. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Después que resucitó, ascendió, ¿verdad?, al cielo 40 días después, para sentarse a la diestra del Padre Celestial y seguir dando del Espíritu hasta su segunda venida. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, te pregunto yo a ti, ¿cuál de esto eres tú? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona a quien es enviada en una misión. Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, ellos fueron enviados por Jesús a predicar el evangelio. No como hoy en día que unos hombres se dicen ser apóstoles cuando no han sido enviados por Dios. Pues no enseñan la palabra, son apóstoles de nombre. Yo no le digo a ningún hombre apóstol. ¿Por qué? Porque yo sé a quién ha enviado Dios. Ha enviado a Pablo, ha enviado a Marcos, ha enviado a Mateo. Esos son los apóstoles. ¿Qué son un profeta? ¿Qué es un profeta? Tenemos al profeta Jeremías, tenemos al profeta Juan, al profeta Isaías, Juan el Bautista. ¿Me entiendes? Esos son los profetas. ¿Qué es un profeta? A una persona que es escogida, que Dios le da un mensaje escrito en la palabra de Dios para que diga qué es lo que va a suceder el mañana. ¿Me entiendes? Ese es un profeta. Todo se cumple 100% y no 20% por acá, 30% por acá, no. 100% se va a cumplir o se ha cumplido. Ese es un profeta. ¿Qué es un evangelista?, te preguntas tú. Pues en verdad un evangelista es una persona que comunica el evangelio con el propósito de convertir a alguien a la cristiandad. Pero si no predicas el evangelio escrito, ¿cómo entonces va a escuchar la gente el mensaje de Dios si lo que predicas es tu palabra? En verdad la palabra del hombre no vale nada. 99.99% el hombre ha estado en lo equivocado. La palabra de Dios es correcta. Por tanto, evangelista, si quieres convertir a alguien, conviértelo con la palabra de Dios. Eso es lo que vale. ¿Qué es un pastor? Los pastores son aquellos hombres y mujeres que cuidan el rebaño, que se preocupan del prójimo, que en verdad ministran al prójimo y los ayudan para que regresen a la palabra de Dios, que es lo único que los puede sustentar. Con ella tú puedes conquistar el mundo. En Mateo 6 se te da el secreto y la fórmula, cómo hacerlo. Pero si nadie te dice, entonces hemos fallado como pastores, ¿verdad?
y a otros maestros. Si pudiera decir yo en dónde estamos en estas categorías, podemos decir que somos maestros. ¿Por qué? Porque queremos enseñar la palabra de Dios. Nosotros no estamos tratando de convertir a nadie. Es la palabra de Dios quien convierte. Él es el que te llama y te saca de la confusión de este mundo. Por tanto, nos vamos a considerar, si nos tenemos que poner en una categoría, nos vamos a poner y vamos a decir que somos maestros y estudiantes de la palabra de Dios, ¿verdad? El que más estudia, mejor enseña. ¿Me entiendes tú? Continuando. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Acaso dice para hacernos ricos? No, hermano. Para ayudarnos unos a otros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Acaso dice para derrumbar? ¿Acaso dice para ofender? ¿Para que la gente se sienta mal? No, 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 no. Para edificar, para construir a cada persona, a cada hombre, a cada mujer. No hay necesidad de convertir a las masas. Uno que escuche la palabra de Dios y que empiece a estudiar. Así es como se edifica el templo, uno por uno. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, no lea sobre esto, porque muchos cristianos que se dicen ser no saben ni las parábolas explicadas. Entonces, ¿cómo es posible que se digan ser cristianos si no saben lo que Cristo dijo? No tienen conocimiento de Él. Esa es la base del cristianismo. Conocerlo a Él, al Salvador, sus pensamientos, sus palabras, sus obras, para que nosotros usemos esa instrucción para ayudar a nuestros hermanos. En verdad es bien simple la fórmula. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La figura central de toda la Biblia es el Hijo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Estos niños fluctuantes son los que corren de un lado para otro, ¿me entiendes? O sea, no tenemos que ser así. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay mucha gente que va a escuchar a aquel porque es nuevo, va a escuchar al otro porque tiene una nueva doctrina, escucha al otro, porque eso nunca lo había escuchado. La palabra de Dios no cambia, es lo mismo. Dios es el mismo desde el principio, hoy y mañana. ¿Quieres saber tú? Lee la palabra de Dios. Escucha. Esos que andan de un lado para otro, por estratagema, o sea, es una estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Me entiendes tú? Esas nuevas doctrinas que no están documentadas en la palabra de Dios es para engañar a la gente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el propósito de esta lección, de compartir con ustedes, número uno, que tienes una vocación, que es la palabra de Dios, compartirla, darla, edificar el cuerpo de Cristo. Número dos, que andes en vigilia porque andan unos hombres queriéndote engañar. ¿De quién es el cuerpo? Es de Cristo. ¿De quiénes son los elegidos? Son de Cristo, son de Él. De quien todo es el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada actividad se ayuda uno al otro y ayuda al cuerpo, ¿me entiendes? Nadie es más importante que el otro.
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quieres ver tú una iglesia que valga la pena? Son aquellos que en unión, en paz, existe una cosa en común. Es el entendimiento de la palabra de Dios, donde nadie se pone a discutir acerca de doctrina, sino que la palabra se acepta y se asimila y se trata de entender para edificar el cuerpo, hermanos. Porque lo que dijo Él es lo que vale. No te pierdas la siguiente lección para completar este capítulo 4, pues creemos que es de suma importancia darse cuenta cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamado, qué es lo que tenemos que hacer con ese llamado. Gracias por escuchar, mis hermanos. Dios los bendiga siempre y acuérdate que Cristo es la palabra viviente.